Bueno, y hoy estamos de fiesta y me van a entender por qué. Porque hoy nos visita el teniente coronel Diego Gonzalo Cejas. Él es también doctor en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella. Está trabajando en la Dirección General de Educación. Pero la verdad, escúchenlo, es una fiesta escucharlo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Hola, Liliana. Gracias por esta invitación que se tardó tanto. La verdad, hace tiempo que teníamos ganas de tenerte. Eso mismo. Y el motivo de esta visita es compartir una alegría. Porque te cuento que ayer presenté Versos en Pugna, la conformación de la nación argentina en clave épica. Este título tan largo es para una empresa titánica que llevaron a cabo nuestros bardos del Río de la Plata, aquellos músicos que hicieron la guerra también con coplas. ¿Por qué este universo de la copla en el Río de la Plata del siglo XIX y estimulando la guerra? Bueno, porque veníamos o habíamos heredado a la España, que con cantar el mío Cid, que aprendimos de niño alguna vez. Exactamente, en el colegio secundario. Eso mismo, en esa lengua romance que dio lugar a la lengua castellana, se divulgaron contenidos y por la aplicación y la facilidad de sus versos podían retenerse gran cantidad de estrofas y volver a recitarlas y contar la historia de aquel caballero español que reconquistó España de los moros y que dio un espíritu de cruzada, en fin. ¿Por qué cuento todo esto? Porque nos enseñó la lengua romance y muchos de nuestros versos están escritos en esa lengua romance. Hasta el Martín Fierro es una suerte de lengua romance ya viciada por el paso de 8 siglos. Por nuestros modismos. Por nuestros modismos y nuestra propia cultura que está... Claro, la cultura criolla, esa mezcla entre el nativo y el español. Nuestros paisanos eran dados a la guitarra, lo cuenta con Color Corvo y otros cronistas que visitaban estas regiones. Cuentan que todos nuestros paisanos eran muy dados a tocar la vihuela, esa guitarra aguda. Y hasta el mismo San Martín era parte de la educación varonil, saber tocar la vihuela. A San Martín se le atribuye haber escrito La gota de agua, que fue anotada en el cuaderno de su maestro, Fernando Sor, gran guitarrista español. De modo que concilian localmente dos aficiones que tuvimos, por un lado los versos y la música y por otro la guerra. ¿Y por qué digo la guerra? Porque el criollo, según esas mismas crónicas de Indias, era reacio a servir en las armas del rey, pero hasta que aconteció un gran suceso y ayer, 5 de julio, fue una gran conmemoración, la defensa de Buenos Aires. Esos sucesos que nos tocaron tan de cerca fueron la reconquista de Buenos Aires en 1806, la defensa de Buenos Aires en 1807, una suerte de afrenta en el espíritu de los criollos, tal como se había oído en otras guerras, también se oyó en la fonda de los Tres Reyes, las mujeres que decían: no lloren como mujeres lo que no supieron defender como hombres, de modo que fue una gran afrenta. Y allí estuvo también presente la lengua romance, aquella de la que hablamos, con unos versos magníficos escritos por Pantaleón Rivarola, el capellán del regimiento fijo. Escribió unos versos magníficos, describió todos los sucesos habidos en la defensa de Buenos Aires y los divulgaba en versos para ser cantados en los sitios de la sociabilidad porteña y de campaña, es decir, la pulpería, el salón, el fogón del ejército. ¿Y por qué esto de darse a cantar? Porque muy poca gente tenía una instrucción como para saber leer los bandos o las décimas o las glosas. Entonces estas se recitaban, se aprendían, se memorizaban y se divulgaban durante muchísimo tiempo. Claro. La gloria militar. Era más fácil de comprender y de transmitir. ¿Y por qué ese afán de divulgar la gloria militar? Porque es uno de los escasos premios que tenemos los soldados. El Estado, desde la Grecia antigua, desde aquel guerrero Aquiles, asegura la gloria al soldado. Ese es el premio militar, la gloria. También la anhelamos para nuestros últimos héroes, nuestros héroes recientes de Malvinas. ¿Y qué es la gloria? Que nuestros nombres y nuestras acciones sean conocidos por siempre. Claro. Trasciendan. Y de eso se trataba un poco. El dador de esa gloria, si bien era el Estado, se lo encargaba a los poetas, a los bardos del Río de la Plata. Y de esto trata el libro, de esto trata Versos en Pugna, conformación de la nación argentina en clave épica. ¿Y qué es esa clave épica? Un relato real,
pero grandilocuente de las acciones de nuestros guerreros. Digo grandilocuente y esto se corresponde con los partes militares de la época. Los partes militares, si uno los lee, parece que esas acciones fueron acometidas por superhombres, pero era el estilo de escribir. Tal jefe militar los condujo a la victoria y parece un superhombre porque las acciones de conjunto están resumidas en la personalidad de ese jefe que los condujo a la victoria. De todo esto trata esta suerte. Fíjate vos, como yo pensé llamar a este libro Antología Guerrera del Río de la Plata. Era un nombre muy ambicioso porque una antología es una colección donde están todos los versos. Y aquí no están todos, pero están los más representativos de cada época. ¿Y cuál es esa época? Desde que se encendió la mecha en 1806 y nos manifestamos guerreros, militarizados, créeme. Para quien no recuerde, en 1806 fue la primera invasión la primera invasión inglesa, sí, luego la defensa, 1807, nos dejó una militarización del Río de la Plata. Y explico el porqué de esta militarización. Si bien este es el trabajo de mi director de tesis, Alejandro Rabinovich, que alguna vez lo presentó en la Casa de Altos Estudios Sociales de París y causó gran revelación al afirmar que el Río de la Plata, con sus límites y su proyección militar casi hasta Huaki, funcionó como una sociedad militarizada que se reprodujo porque tuvimos las invasiones inglesas. Claro, es la puerta de entrada al país. Totalmente. Primero, las invasiones inglesas, luego 14 años de guerra por la independencia, luego esos guerreros regresaron y fueron a la guerra contra el Imperio del Brasil, regresaron de la guerra contra el Imperio del Brasil y se encendió la guerra civil entre unitarios y federales y dirimimos nuestras cuestiones políticas a los tiros. Así es. La Constitución no calmó todo ese ánimo porque el Estado de Buenos Aires se secesionó del resto de la Confederación, luego Cepeda y luego Pavón y luego la guerra de la Triple Alianza, en fin, un estado generalizado de guerra que muchas veces fue reproducido en el cancionero. El cancionero señaló el camino, exhortó a los hombres a la acción y de todo trata esta antología guerrera, estos versos en pugnas. Traje para compartir con ustedes algunas de las piezas. Ya nuestro operador verá cuál es el momento de insertarlas o de hacerlas oír. Pero hay una pieza magnífica. Hay una copla de 1813 que se llama Ahí te mando primo el sable. Ah, amigo, qué nombre. Eso mismo, es una copla matriz. Y te cuento en la composición de esta canción que tiene un carácter anónimo. Lo de anónimo es porque se corresponde con la esencia del folclore y lo de anónimo de esta pieza de 1813 también tiene un carácter de desprendimiento patriótico. No importa mi nombre, lo que importa es la gloria de la patria. Bueno, hay una audacia del cantor criollo en esta copla. Ahí te mando primo el sable porque se apropia de la voz del vencido. Pío Tristán fue vencido en Tucumán y luego también en Salta y Belgrano lo juramentó porque no tenía otra opción posible y estos fueron hacia el norte y fueron quienes los derrotaron en definitiva en Vilcapugio y Ayohuma. Entonces, al tocar las notas de esta, al oírlas, vamos a entender muchísimo del tramado de la época. Ese estilo y ese título, ahí te mando primo el sable, es el estilo de la correspondencia que mantenían Pío Tristán con su jefe de vanguardia, que era Goyeneche. En sus cartas que fueron capturadas hay un estilo muy afable, que ahí te mando tantas arrobas de chocolate, que ahí te mando un sable para que realmente le cambie la vaina. Entonces, esta pieza anónima tiene una audacia, es una pieza propagandística del momento, exalta la gloria militar y todo una cuestión de apropiarse. El paisano, el criollo, se apropia de la voz de Tristán, de Pío Tristán, y le hace decir cuestiones indecibles. Belgrano, grande y afable, a mí me ha juramentado, hace reconocer a los jefes militares, Superí, Dorrego, Pico, Álvarez en Laureles Ricos, en fin. Es una pieza para ser oída en los fogones del ejército y hacer audibles y reconocibles los nombres de los jefes militares que se destacaron en la acción. Cuando ustedes me digan, creo que es una buena ocasión de oírla. Bien, hacemos un pequeño corte y lo escuchamos. De Figueroa Carrera, me libré si no me mata. Estoy ya de mala data, no va como yo quisiera.
Y seguimos con Diego Cejas. Y bueno, nos estabas contando de estos versos en pugna. Querida Liliana, estos versos, ojo que yo estoy compartiendo con ustedes piezas que se sonorizan luego de 200 años. Claro. Estaban las coplas. O sea, esto no es algo que se escribió ahora adrede. No. Esto tiene su historia. Tiene su y historia. Cuenta la historia. Tiene más de 200 años. Es una fuente que revela muchísimos datos que a veces no están consignados en los partes militares. Esa es la riqueza de la música. Aparte, qué buena forma de estudiar historia. Claro que sí, porque de esa forma se divulgaba como pieza propagandística, insisto. Y te voy a hacer oír algo más pronto. Es el Cielito de Maipú que compuso Bartolomé Hidalgo, un poeta que hicieron 200 años. El año pasado, para noviembre, hicieron 200 años del fallecimiento de Bartolomé Hidalgo, un poeta oriental que luego vino a Buenos Aires y está enterrado en el cementerio de Morón, entre las tumbas más antiguas. Aquí hay otra audacia en este Cielito 1. El Cielito era una danza muy popular, se eligió la danza más popular del momento, que además tiene una facilidad para divulgar versos. Y allí cuenta toda la campaña de San Martín en los Andes y canta un paisano, un gaucho, las hazañas de Maipú. Hasta entonces, guaso o gaucho era la denominación de un sujeto marginal, casi. Y el ejército desmarginaliza esa figura para enrolarlo en el ejército. Y esto es parte de todo este esfuerzo por desmarginalizar al paisano, comprometerlo con la causa patriota, y es la primera vez que se da una caracterización guerrera al paisano. Es un mozo amargo para hacer una embestida. Uno ya se lo está pintando como es. Es una exquisita pintura este Cielito, y lo comparto aquí en este programa porque no se sonorizó en los últimos 200 años, claro. Liliana. Y entonces aquí valoro y aprecio a quien musicalizó todos estos versos, que fue Atilio Reynoso, ya un gran conocedor de la música del siglo XIX, que echó a andar nuevamente musicalmente estos versos y este Cielito de Maipú, magnífico, que suena de este modo. Compartimos unas pocas estrofas. Esto dura cerca de 20 minutos de música, pero ustedes tienen que comprender que estábamos en un lugar afable. Estábamos en un fogón del ejército, en el medio de la fraternidad general, compartiendo el trozo de carne que, si podíamos, lo asábamos, y si no, lo cocíamos y nos comíamos un puchero. Compartíamos el alcohol. Eso era el fogón del ejército, el momento de fraternidad, donde también se divulgaba la gloria del día en versos como este, el que oímos a continuación. Escuchamos. De noche avanzaron ellos, y alia tuvieron sus tratos, compraron barato el Cielito, qué malo es comprar barato. Qué malo es comprar barato. Y seguimos, contanos otro más. Muy bien, hay otros tantos versos. Yo sé que tenemos un espacio limitado para tanta música y tanta historia militar y musical de nuestro país. Hay unos versos muy oportunos, no los vamos a oír aquí en esta ocasión, pero ya estarán a la disposición para otra reunión. La Vuelta de Obligado también la cantó Hilario Ascasubi. En el lugar de los acontecimientos, en febrero de 1846, unos meses después del combate de la Vuelta de Obligado, él cuenta todo lo sucedido en unos versos de amplia divulgación que llamó Los Misterios del Paraná. Hay versos para todas y cada una de las acciones de armas de nuestro país. Entre 1776, el primer hecho de armas que fue cantado, sí, y el que yo considero la última acción de armas que se cantó con entusiasmo, que fue Pavón, allá por 1861. Y en referencia a Pavón hay unos versos magníficos con los cuales vamos a cerrar el programa, que es la carta del general vencido. Uno de los capitanes del momento, un capitán veinteañero, que se llama Estanislao del Campo, el que luego va a componer el Fausto, sí, luego de estrenar su pluma poética en estos versos que vamos a oír para el final, escribe el Fausto, siempre con un estilo gauchesco muy agradable. La característica del Fausto, ¿no?
Así como está el Fausto de Goethe. Sí. Nuestro Fausto. Nuestro Fausto criollo, que también lo leímos en la riquísima secundaria que alguna vez transitamos. Entonces, este capitán atrevido escribe la carta del general vencido. Se apropia de la voz de Urquiza, que fue vencido o huyó del campo de batalla o dejó el campo de batalla en afán de una pacificación. En fin, múltiples pudieran ser las explicaciones, pero Mitre se hizo de la victoria del día en Pavón. Bueno, uno de los capitanes de Mitre, uno de los capitanes de guardias nacionales, que se llamaba Estanislao del Campo, compone esta carta del general vencido y lo hace en ritmo de chamarrita, una de las chamarritas más antiguas de las que se tiene registro. Y quiero que disfruten y oigan una y otra vez esos versos magníficos de Estanislao del Campo. Y esta antología guerrera del Río de la Plata que compilé para todos ustedes está en versos en pugna. Todo esto pueden hallarlo en nuestro Instagram, en Memorabilia Editores. Allí comparto algunas de las piezas. Por allí también pueden adquirir el libro. Y la última de las piezas de ese repertorio militarizado es la carta de Ventosa Sarjada. Es el mismo capitán Estanislao del Campo que, ya cansado de la guerra y de matarnos entre argentinos, le escribe al mismísimo presidente unos versos. La desfachatez del capitán de escribirle unos versos al presidente de la nación, donde le refiere todo esto de andar matándonos entre argentinos. ¿Qué sentido tenía? ¿Qué sentido tenía plantarnos la cartuchera y el rataplán y que la caramañola está como una yesca y que el comisario de víveres no llega y que no ha pagado? En fin, todo un entusiasmo juvenil y una lealtad casi personal a Mitre se disuelve en estos versos, y es el último verso militarizado de nuestra historia. O de la historia que presento para ustedes. Una magnífica pieza que también, comprometo, la oiremos en otra ocasión. Hay una escisión en ese momento. Conocemos que la guerra del Paraguay, que sucedió poquitos años después de Pavón, tuvo una popularidad en Buenos Aires, una escasa popularidad en Buenos Aires, pero no en el interior. Y luego ya en 1872 y en 1879 está el Martín Fierro, que es una canción antimilitarista. Allí el poeta y soldado José Hernández critica al ejército modernizador de Sarmiento, y lo critica severamente, porque Sarmiento, que fundó el Colegio Militar de la Nación, la Escuela Naval, estaba echando la simiente para el futuro ejército, pero actual, digamos. Pero distaba mucho aún. Claro. Y Martín Fierro, este personaje, cuenta sus desventuras como capturado policialmente, como vago y mal entretenido, esa vieja figura, y enviado al Fortín. Y en el Fortín, donde se defendía la patria, no lo hacían tal, sino que cuidaban las vacas del coronel, y el indio entraba y salía, en fin. Pero eso ya no es ámbito de nuestro libro, es la canción antimilitarista en el Río de la Plata. Te agradezco muchísimo. Bueno, y esto es una forma de traernos la historia, aún para aquellos que no les gusta, les parece aburrida, y ver cómo el arte, porque en la música, en los versos, en la literatura, aún en la pintura, de la mano de Cándido López, por Dios, que eran un elemento en ese momento de lo que estaba pasando, porque con marcas y contenidos de... Exactamente, cómo se va haciendo popular y cómo hoy en día podemos traer estos superhéroes del pasado en aquellos relatos que eran de ese momento y que eran ciertos, no eran historias creadas, eran historias reales. Diego, te agradezco muchísimo y bueno, desde ya no queda otra que volverte a invitar. Con muchísimo gusto. Es un placer. Liliana, si me tenés paciencia siempre para encontrarnos. Sí, es difícil traerte, pero bueno. Que voy a estar aquí. Gracias por esta oportunidad, gracias por tu audiencia. Yo creo que Pantaleón Rivarola, Bartolomé Hidalgo, Estanislao del Campo están contentísimos de tener este auditorio. Bueno, y recordemos nuevamente el nombre del libro. El nombre del libro es Versos en pugna, la conformación de la nación argentina en clave épica. Lo editó
Memorabilia Editores. Así pueden encontrarnos en Instagram, Memorabilia Editores, y allí hay contenidos musicales y allí también la facilidad como para hacerse de su ejemplar. Está bien. Entrando ahí se puede comprar el libro. Totalmente. Bueno, los instamos a que lo hagan. Maravilloso, gracias. Diego, gracias a vos. Preparar su maleta sin olvidar la limeta y 10 panes de jabón. Y no vaya a descuidarse y se cierra en el rosario, porque un humazo unitario como a ratón le darán. Y crea que de ese humazo el humo no ha de ser flojo, y entre humo y con un ojo, vea, di lo agarrarán.